Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la ASPAO de junio de 2022 de la parte de cuestiones. Pero en este vídeo también vamos a resolver el problema 1 porque en el anterior vídeo se quedó el problema 1 sin resolver. Es verdad que algunos habéis visto una versión anterior del vídeo que había una rata al principio del ejercicio que hacía que todo el resultado final estuvieran correcto. Bueno, si os pasa estas cosas en el examen, pues el razonamiento es correcto, pues no habría ningún problema. Pues nada, fruto del cansancio, fruto un poco de las prisas, estamos muy cansados, hoy ya es el último día de la ASPAO, así que después de hoy pues nos iremos todos de vacaciones, que nos hace falta. Problema 1. En la fabricación del ácido sulfúrico, una de las etapas consiste en transformar dióxido de azufre en trióxido de azufre en virtud de la siguiente ecuación química. Tenemos un reactor de 150 litros que contiene un 20% de volumen de oxígeno, 80% de nitrógeno, a una presión total de 2 atmósferas y a una temperatura de 125 grados Celsius. En dicho reactor se van a introducir 2 moles de dióxido de azufre. La reacción a esta temperatura tiene un rendimiento del 75%. Y nos piden calcular cuántos gramos de dióxido de azufre y oxígeno han sobrado, así que la masa en gramos de dióxido de azufre obtenido, así que se trata de un ejercicio de reactivo limitante. Y nos piden después calcular la presión parcial de cada uno de los gases de la mezcla final a la temperatura indicada, así como la presión total en el interior del reactor, que esto quizá es la parte un poquito más complicada. Bueno, aquí lo que vamos a ver es que nosotros tenemos un reactor que tiene un volumen de 150 litros, ¿vale? Y que tenemos una presión total de 2 atmósferas. De esa presión total, por medio de las presiones parciales, la presión parcial de un gas sería la fracción molar por la presión total. Y recordemos que la presión parcial de un gas sería igual a los moles de ese gas partido los moles, en este caso totales, que serían los moles del aire por la presión total. Si nosotros tenemos 2 atmósferas y tenemos un 20% es oxígeno, eso quiere decir que el 20% de esa presión sería 2 por 2 lo multiplicamos por 0,20, tendríamos una presión parcial de oxígeno realmente de 0,4 atmósferas y una presión parcial de nitrógeno que será el resto, es decir, que será, pues el nitrógeno sería el 80%, ¿de acuerdo? Entonces 2 por 0,80, pues esto nos va a dar 1,6 atmósferas. Bueno, fijaros que los moles de aire, por medio de la ecuación de gases ideales, podemos calcular cuáles son los moles de aire. Esto será igual a los moles de aire, será igual a la presión total por el volumen del reactor dividido entre la constante de gases ideales por la temperatura. La presión total es 2 atmósferas por un volumen de 150 litros. Lo dividimos entre 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por la temperatura, que serían 125, le sumamos 273 y esto nos da 398 grados Kelvin. Bueno, pues nada, aquí calculamos los moles de aire, que son 2 por 10, lo dividimos entre 0,082 y lo multiplicamos por 398 grados Kelvin, ¿vale? Y entonces esto nos va a dar que tenemos 0,6128 moles, serían los moles realmente de aire. A ver, serían 2 por 10, lo dividimos entre 0,082 y lo multiplicamos por 380, nos va a dar que los moles de aire va a ser igual a, perdón, cuidado, que aquí me he equivocado, 150 litros, no son esos moles, que lo he calculado mal con la calculadora, sería 2 por 150, dividido entre 0,082 por 398, los moles de aire, perdón, serían 9,19 moles. 9,1923 moles son los de aire. Así que, pues si conocemos la presión parcial del gas, los moles del aire y conocemos la presión total, podemos calcular los moles, por ejemplo, de oxígeno. Los moles de oxígeno, si nosotros lo despejamos, nos va a dar igual a, despejamos esta ecuación, nos va a dar que tenemos 1,838 4 moles de oxígeno. Y lo mismo si hacemos con la presión parcial del nitrógeno, podemos calcular también los moles de nitrógeno
que los moles de nitrógeno pues sería igual a 2, por ejemplo, despejando la misma ecuación de la fracción molar de un gas, sería, a ver, lo multiplicamos y esto nos va a dar que los moles de nitrógeno son 7,3538 moles. Vale, fijaros que esta reacción que nosotros tenemos aquí es un ejercicio de reactivo limitante. Lo que nosotros tenemos que averiguar es quién es el limitante, porque nosotros tenemos 2 moles de dióxido de azufre y por lo tanto de oxígeno tenemos 1,8384 moles. Entonces los moles, vamos a hacer la relación para calcular cuál es el limitante, dividido entre los moles de oxígeno, y la relación es 2 partido 1. Si dividimos los moles de dióxido de azufre, que son 2, lo dividimos entre 1,8384, obtenemos que esto es más pequeño, así que el reactivo limitante sería el dióxido de azufre. ¿Eso qué quiere decir? Que de dióxido de azufre no va a sobrar nada, es decir, aquí no sobra nada, y lo que puede sobrar es oxígeno. Así que hacemos los moles de dióxido de azufre dividido entre 2 es igual a los moles de oxígeno, y entonces como limitante es el dióxido de azufre, ese reactivo limitante, podemos averiguar cuáles son los moles reales que reaccionan de oxígeno. Estos moles de oxígeno que de verdad reaccionan serían los propios moles de dióxido de azufre, que son 2, porque es el que es el reactivo limitante. 2 lo dividimos entre 2 y entonces podemos calcular cuáles son el mol que se consume de oxígeno. Se consume 1 mol de oxígeno, porque sería 2 partido 2, le daría 1. ¿Qué cantidad sobra de oxígeno? Pues los moles de oxígeno que sobran pues será igual a 1,8384, le restamos 1 y entonces esto nos da 0,8384 moles de oxígeno son los que sobran. El dióxido de azufre se va a agotar, no va a sobrar nada, y de oxígeno va a sobrar 0,8384 moles. Ahora bien, la masa de trióxido de azufre obtenido, pues los moles de dióxido de azufre dividido entre 2 es igual a los moles de trióxido de azufre dividido entre 2. Vemos que la relación estequiométrica realmente es 1 a 1, así que los moles de trióxido de azufre son 2 moles, entonces podemos calcular la masa en gramos de trióxido de azufre, que será igual al número de moles por el peso molar del trióxido de azufre, que sería pues 80 con 1, ¿no? Es decir, cogemos el trióxido de azufre, el peso molar, pues esto será 32 con 1 más 16 por 3, pues esto nos va a dar que es 80 con 1 gramos partido mol. Entonces, 2 moles lo multiplicamos por 80 con 1 gramo partido mol, ¿vale? Por 2 por 80 con 1, y obtenemos que la masa obtenida al rendimiento del 100%, ojo, es de 160,2 gramos de trióxido de azufre, pero ojo que lo estamos haciendo a un rendimiento del 100%. Si esto tuviera un rendimiento, como nos dice el enunciado, que ha pasado un poco desapercibido, que el rendimiento es del 75%, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en realidad la masa en gramos de trióxido de azufre que se forma sería 160,2 gramos, que multiplicamos por 75 partido 100, y esto nos va a dar que la cantidad obtenida es de 120,15 gramos de trióxido de azufre a un rendimiento, ojo, del 75%, ¿vale? Ahora bien, el apartado B quizá es un poco el más lioso, porque te dice que calcules la presión parcial de cada uno de los gases de la mezcla final a la temperatura indicada, así como la presión total en el interior del reactor. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros conocemos realmente, hay ciertas cosas que ya conocemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos los moles de, digamos que al finalizar la reacción, vemos que trióxido de azufre no sobra nada, por lo tanto el trióxido de azufre no va a ejercer ninguna presión, ¿vale? Entonces la presión del dióxido de azufre va a ser 0 atmósferas, no hay nada. Los moles de oxígeno
también van a generar una presión, pero son los moles sobrantes de oxígeno los que van a generar esa presión en el reactor. Entonces nosotros hemos calculado los moles de oxígeno que sobran. Entonces los moles de oxígeno sobrantes, estos van a ejercer una presión en el reactor, con lo cual la presión parcial de oxígeno, utilizando la ecuación de gases ideales, va a ser igual a los moles de oxígeno sobrantes por la constante de gases ideales por la temperatura dividido el volumen de la vasija del reactor. Y ahora bien, también los moles de trióxido de azufre formados, que eran 2, pero multiplicado por 2 por 0 a un 75% de rendimiento, en realidad es 1,5 moles de trióxido de azufre, ¿vale? Que serían, digamos, los moles que se forman de trióxido de azufre a un rendimiento del 75%. Estos moles también generarán una presión, ¿de acuerdo? Entonces serían 1,5. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más gases se van a quedar en el reactor? Pues bueno, nosotros tenemos el de oxígeno, vamos a ver qué presión parcial queda de oxígeno, pues serían los moles de oxígeno sobrantes, que era 83-84 moles, lo multiplicamos por la constante de gases ideales por la temperatura, que son 398 Kelvin, y lo dividimos por el volumen de la vasija, que son 150 litros. Esto nos da que 0,8384 multiplicado por 0,082 por 398 dividido entre 150 litros nos da una presión en atmósferas de 1,1824 atmósferas. La presión parcial del trióxido de azufre a un rendimiento del 75% daría 1,5 moles. Pues nada, calculamos los moles de trióxido de azufre por R por T partido por el volumen. Esto será igual a 1,5 por 0,082 por 398 grados Kelvin, lo dividimos por un volumen de 150 litros, obtenemos que la presión que ejerce ese gas, una vez completada la reacción, por 398 partido 150 litros, será de 0,3263, bueno, si redondeamos 64 atmósferas. Y ahora bien, tenemos el oxígeno, nos faltaría el nitrógeno. Pero el nitrógeno, anteriormente, al principio del ejercicio, hemos dicho que hemos calculado cuál es la cantidad que teníamos de nitrógeno que realmente pues no estaba participando, ¿no? Y hemos calculado los moles por medio de la fracción molar, la presión parcial del gas y la presión total. Hemos calculado cuáles son los moles de nitrógeno que hay en el reactor, esos moles, los moles de nitrógeno que quedan en el reactor, que no han reaccionado con nada porque forman parte del aire, ¿no? Entonces son 7,2652 moles. Vale, esos 7,2652 moles, vale, nosotros ahora cogeremos, ¿de acuerdo? Y los vamos a poner, vamos a utilizar la ley de gases ideales para calcular esa presión parcial de nitrógeno en ese volumen de 150 litros, ¿de acuerdo? Entonces nada, vamos a calcularlo. Perdón, he puesto 7,26, perdón, este dato lo tengo mal. Es 7,3538 moles, para ser más exactos, ¿vale? Es que estaba repasándolo con la calculadora y se veía que he puesto mal los datos. Entonces, 7,3538 moles lo multiplicamos por 0,082 por 398 Kelvin, lo dividimos entre 150 litros, entonces por 0,082 por 398 lo dividimos entre 150 litros y obtenemos que la presión parcial de ese gas, que es el nitrógeno, es de 1,6 atmósferas. Ahora bien, la presión total sería la presión de oxígeno de los moles sobrantes que van a ejercer presión al reactor, la presión de trióxido de azufre formado al rendimiento del 75%, más la presión del nitrógeno, que forma parte del aire, pero que no ha formado parte
de la reacción. Entonces sumamos todos estos valores, 1,6 más 0,3264 más 0,1824 y entonces la presión total nos sale que es de 2,108 atmósferas. Y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. ¿Vale? Ahora vamos a resolver la parte de cuestiones. Cuestión 1. Configuración electrónica, propiedades atómicas y periódicas. Considere los elementos A, B, C y D, cuyos números atómicos son 16, 17, 18 y 19 respectivamente. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. Escriba la configuración electrónica en estado fundamental de cada uno de los elementos propuestos y indique a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenece cada uno de ellos. Empecemos con el elemento A. El elemento A tiene un número atómico de 16, así su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. En la última capa de valencia vemos que tiene 2 y 4 electrones, eso significa que es un anfígeno, será el grupo 2 más 4, serán 6 más 10, grupo 16 anfígenos o grupo 6A, y el periodo será periodo 3. El elemento B, que tiene un número atómico de 17, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. La última capa hará referencia que es el grupo 15, 2 más 5, 7, grupo 17, halógenos o grupo 7A, y será periodo 3, que se tratará de un halógeno. Y el elemento C, que tiene un número atómico de 18, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿de acuerdo? Y el grupo químico es grupo 18, es un gas noble, grupo 8A, y también es periodo 3. Y el elemento D, que tiene un número atómico de 19, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Se trataría de el grupo 1 o alcalinos o grupo 1A y el periodo será periodo 4. En realidad el elemento A diríamos que es el azufre, el elemento B es el cloro, que es un halógeno, y el elemento C será un gas noble, en este caso pues tercer periodo helio-neón argón, ¿vale? Y el elemento D pues será cuarto periodo, pues será hidrógeno, litio, sodio, potasio, será el potasio. Bueno, no es necesario identificar qué elementos químicos son, pero bueno, si lo indican, pues si lo sabemos mejor, ¿de acuerdo? Porque quizá nos ayude un poco a resolver el problema. Bueno, pues tenemos azufre, cloro, argón y potasio. Después, en el apartado B, una vez que ya tenemos identificados los grupos y los periodos, nos piden escribir la configuración electrónica, nos piden ordenar los elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Lo que tenemos que indicar es que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso, y para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico, y esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Tenemos el elemento A, que está aquí, que es el azufre. Tenemos el elemento B, que es el cloro, va a estar aquí, ¿vale? Vamos a poner el elemento B aquí. Luego tenemos el elemento C, que es el argón, pues va a estar aquí. Y el elemento D, que es el potasio, pues va a estar aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que esto es el azufre, esto es el cloro, esto aquí el C es el argón y el elemento D pues sería el potasio.
También hay que indicar que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Así que lo que diríamos es que por orden creciente energía de ionización, la energía de ionización más baja es la del potasio, seguida del azufre, seguida del cloro y por último la más alta sería al gas noble. No hace falta identificar qué elementos químicos son, pero bueno, podemos también poner que esto es D, elemento D, después irá el elemento A, después el elemento B y por último pues el gas noble, que es el que tiene mayor energía de ionización. Muy bien, nos pide también que en el apartado C que indiquemos el ion más estable que podría formarse a partir de cada uno de los 4 elementos propuestos y que escribamos su configuración electrónica. Bueno, el elemento más estable, o el ion, perdón, más estable, es aquel que se aproxime más al gas noble. Entonces, el que se aproxima más al gas noble sería, en este caso, pues tendríamos que hacer las configuraciones electrónicas del elemento A, que en realidad es el azufre. Su configuración antes hemos indicado que era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Y para llegar al gas noble, en este caso el argón, sería recomendable sumarle 2 electrones, siendo su configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Así que este compuesto formará un anión diatómico, ¿vale? Será un anión de carga -2, que sería en este caso pues sería el azufre -2. El elemento B, que es el cloro, donde su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, para adquirir el gas noble más próximo y por lo tanto el ion más estable, sería poner un electrón. Entonces su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y sería el cloro, en este caso, pues un anión. Entonces sería cloro -1. El elemento C, que es el argón, es un gas noble y entonces ya tiene la configuración del gas noble, entonces no podemos sumar y quitar electrones, no va a tener un ion estable, ¿vale? Porque ya tiene la configuración del gas noble. Y en el elemento K, el elemento D, perdón, que es el potasio, la configuración era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Aquí es más plausible retirarle un electrón para adquirir el gas noble, en este caso el argón, así quedando su configuración electrónica como la de un gas noble. Entonces el potasio será un catión, entonces el elemento D podemos ponerlo que es un catión. En realidad no hace falta identificar qué elementos químicos son, ¿vale? Pero bueno, si lo sabéis, pues casi que mejor. Y después en el apartado D nos piden que deduzcamos la fórmula molecular del compuesto que se formaría entre los elementos A y B. Bueno, pues el elemento A y B, estamos viendo que es el azufre y el cloro, pues el elemento más plausible que se formaría sería el dicloruro de azufre. Si nosotros cogemos y nos dicen que hagamos a partir de la regla del octeto, vemos que el número de electrones de valencia del azufre, tenemos 2 átomos de cloro, del azufre pues serían, en la última capa serían 6, del cloro serían 7, el número de electrones de octeto serían 8, 8, 8, sumamos esto, entonces tendríamos que 8 por 3 serían 24 y 6 más 7 más 7 serían 20. Entonces el número de electrones compartidos será igual al número de electrones de octeto, 24 menos los de valencia, que son 20. Entonces 24 menos 20 va a darme 4. 4 lo dividimos entre 2, hay 2 pares enlazantes. Y el número de electrones solitarios será igual al número de electrones de valencia, 20 menos los compartidos, que son 4, dando lugar a 20 menos 4, 16. Y 16 lo dividimos entre 2, quedará que son 8 pares solitarios. Tenemos 2 pares enlazantes y 2 pares solitarios. Así que
tenemos el azufre, su Lewis sería de esta manera, tendríamos el cloro, par solitario, par solitario, par solitario, par solitario, tendríamos hasta un total de 8, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tendríamos pues eso, 2 pares enlazantes. No hace falta identificar tampoco la geometría, simplemente nos decían que utilizáramos la regla del octeto y que discutamos el tipo de enlace que les une. Obviamente es un enlace de tipo covalente, ¿vale? Es un enlace covalente, ¿de acuerdo? Los enlaces covalentes son aquellos enlaces que comparten electrones, ¿de acuerdo? Digamos que se da entre elementos no metálicos, ¿vale? Es un enlace covalente, se produce entre dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel, ¿de acuerdo? Así que pues vemos que se trata de un enlace, son enlaces covalentes y pues la molécula formada pues sería dicloruro de azufre. No es necesario identificar la molécula, así que podríamos haber puesto perfectamente que esto es AB2, ¿de acuerdo? O sea, y también identificar pues que se tratan de elementos no metálicos y que el tipo de enlace pues es un enlace de tipo covalente. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Cuestión 2. Estructura molecular, estructuras electrónicas de Lewis. Apartado A. Dibuje las estructuras de Lewis para las siguientes moléculas, indique razonadamente las geometrías de las 3 moléculas del apartado anterior y ordene de menor a mayor los ángulos de las moléculas y razone qué moléculas del apartado son polares. Bueno, este ejercicio vamos a hacerlo todo a la vez, así que empecemos por ejemplo con la primera molécula que tiene 4 átomos de flúor y un átomo de carbono. Para ello vamos a hacer las configuraciones electrónicas y vamos a deducir el Lewis utilizando para ello la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia de la última capa. Entonces, tenemos 4 átomos, un átomo de carbono, y 4 átomos de flúor. Vamos a poner aquí la configuración electrónica. ¿De acuerdo? Entonces esto sería helio, ¿vale? Sería 2s2, 2p2. El flúor sería helio, 2s2, 2p5. El número de electrones de valencia del carbono son 4, del flúor serán 7, y como hay 4 flúor vamos a poner 4 7. Y el número de electrones para completar el octeto serían 8, 8, 8, 8 y 8, 8 5. Vamos a sumar esto, tendremos primero que 8 por 5 serán 40 electrones de octeto y 4 más 7 por 4 serán 32 electrones de valencia. Así que el número de electrones compartidos será igual al número de electrones de octeto, que son 40, menos los de valencia, que son 32, quedando 40 menos 32 son 8. 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. Ahora bien, el número de electrones solitarios será igual a ¿qué? Pues al número de electrones de valencia, 32 menos los compartidos, que son 8. Entonces 32 menos 8 obtenemos que esto es 24, y 24 al dividirlo entre 2 obtenemos 12 pares solitarios. El átomo central es el carbono, que tiene una mayor covalencia, y entonces le acompaña 4 átomos de flúor y tenemos 12 pares solitarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este sería el Lewis de esta molécula, de esta estructura, ¿de acuerdo? Y podemos deducir la geometría. Esto, el átomo central le acompaña 4 elementos y el átomo central tiene 0 pares de solitarios, utilizando la premisa de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente y por lo tanto adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión. Tenemos una geometría por lo tanto de tipo tetraédrica. Si dibujamos la geometría, el plano del papel tendríamos el carbono y el flúor, generando un ángulo de enlace de 109 grados, y delante y detrás del papel, representado mismo con cuñas, ¿vale? Tendríamos esta geometría de tipo tetraédrica, ¿no? Entonces tenemos una geometría tetraédrica. Y en cuanto a la polaridad de la molécula, pues esta molécula no es una molécula polar,
¿de acuerdo? Pero si buscamos la geometría, recordar que el momento dipolar, para decir si una molécula es polar o no, pues lo vamos a hacer mediante el momento dipolar. El momento dipolar total, ¿vale?, será igual a la polaridad de enlace según la diferencia de electronegatividades de los átomos enlazados covalentemente por la distancia que es el vector resultante de la distancia entre los distintos, pues que es una magnitud vectorial además, ¿no?, que sería en este caso la distancia. Entonces vemos que al tener una estructura tetraédrica, vemos que el flúor es más electronegativo, entonces el vector va a ir aquí, el cálculo del momento dipolar, que es una magnitud vectorial, vemos que se anula y entonces vamos a ver que el momento dipolar total de esta molécula pues va a ser nulo, va a ser cero y se tratará de una molécula por lo tanto apolar, ¿vale? Lo hemos hecho todo a la vez, luego ordenaremos en cuanto al ángulo de enlace, ¿de acuerdo? Pero aquí tendríamos que se trataría de una geometría de tipo tetraédrica en esta molécula. Muy bien, pasemos a la otra molécula que tenemos que analizar. Este es un ejercicio un poquito largo, yo no lo hubiese escogido otro más corto. Bueno, esta molécula tiene dos átomos de flúor, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Vamos a hacer la configuración electrónica, ¿de acuerdo? Esto sería helio, 2s2, 2p5, y el carbono sería pues helio, 2s2, 2p2, y el oxígeno pues sería helio también, un 2s2, 2p4, ¿vale? Entonces el número de electrones de valencia, pues aquí serán 7, 7, 4 y 6, y el número de electrones de octeto pues serían 8, 8, 8 y 8. Ahora lo que hacemos es sumar, pues tendremos que 8 por 4 serán 32, y luego pues tenemos 7 más 7 más 4 más 6, pues serán 24. El número de electrones compartidos será igual a 32, que son los de octeto, menos los electrones de valencia totales, que son 24, 32 menos 24, obtenemos que esto es 8. 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. Y ahora bien, el número de electrones solitarios serán 24, los de valencia menos los compartidos, que son 8, y 24 menos 8, obtenemos 16. 16 lo dividimos entre 2, hay 8 pares solitarios. Enlazantes hay 4 y solitarios hay 8. Así que la molécula, pues el átomo central es el carbono, que tiene la mayor covalencia. Entonces tenemos aquí 4 pares enlazantes, y pares solitarios tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta geometría, pues el átomo central le acompañan 3 elementos, pero el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios, así que esta molécula pues tendrá una geometría triangular plana, ¿de acuerdo? Entonces, como tiene una geometría triangular plana, esto significa que está sobre el plano del papel. Estos átomos, los 4 átomos, están en el mismo plano. El átomo de flúor, el átomo de oxígeno, nos lo vamos a encontrar en el mismo plano, ¿de acuerdo? Y eso significa que el ángulo de enlace que se formaría entre, por ejemplo, lo que nos están diciendo, este ángulo sería un ángulo de 120 grados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 120 grados de enlace, que es lo que nos están pidiendo entre el flúor, carbono, flúor. Aquí tendríamos un ángulo de 120 grados sobre el plano del papel. Es una geometría triangular plana. Ahora bien, en cuanto a la polaridad, pues el momento dipolar total, que hemos dicho antes que depende de la diferencia de electronegatividades y de la distancia, que es una magnitud vectorial, vemos que el flúor tiene más electronegatividad que el carbono y el oxígeno tiene más electronegatividad. Al ser átomos distintos, pues va a provocar que el momento dipolar total sea distinto de 0, y entonces tendremos que esto se tratará de una molécula polar. Fijaros que en la anterior molécula era polar, entonces solo nos pide que indiquemos las moléculas polares. Esta sería una molécula polar, ¿vale? Y ahora solo nos queda indicar cuál es la del dióxido de carbono. Fijaros que aquí teníamos 109 grados de enlace, aquí tenemos 120 grados, y ahora nos faltará calcular pues del dióxido de carbono su Lewis, su geometría, y luego pues ordenar de manera, ver si es polar o apolar, y luego pues ordenar de manera creciente
el ángulo de enlace. Muy bien, pues vamos ya a la última molécula, dióxido de carbono, que tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Vamos a hacer la configuración electrónica. Esto es helio, 2s2, 2p2, y el oxígeno lo mismo, helio, que será 2s2, 2p4. Número de electrones de valencia, estos son 4, estos son 6, y el número de electrones de octeto pues serán 8, 8, 8. Entonces tenemos que 8 por 3 serían 24, 4 más 6 serían 16, y el número de electrones compartidos será igual a 24 menos 16, 24 menos 16, que obtenemos 8, 8 lo dividimos entre 2, tenemos 4 pares enlazantes, y el número de electrones solitarios será igual a 16, que son los de valencia, menos los compartidos, que son 8, dando lugar a 8, 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares solitarios. Hay 4 pares enlazantes, 4 pares solitarios. Eso significa que el Lewis de esta molécula habrá, el carbono es el que tiene mayor covalencia, estará en medio, tenemos oxígeno, 4 pares enlazantes y 4 pares solitarios. Esto sería el Lewis de esta molécula, que vemos que el oxígeno tiene más electronegatividad que el carbono, pero aquí se va a anular, así que el momento dipolar total va a ser nulo, y esta molécula va a ser, ¿vale? Al ser nulo, pues va a ser una molécula apolar. Entonces fijaros que la única molécula que es polar es simplemente la segunda, la de F2CO, la que tiene 2 átomos de flúor, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Esa es la única que es polar, ¿de acuerdo? Esta tendrá esa polar, y la geometría, pues el átomo central le acompañan 2 elementos, el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios, se tratará de una molécula lineal, y al ser una molécula lineal, pues digamos que el ángulo de enlace pues va a ser de 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces 180 grados. Si nosotros tenemos que ordenar, como nos dicen, de orden creciente, pues primero el ángulo de enlace, primero iría esta molécula, el hexafluoruro de carbono, después 120 grados iría F2CO, y luego por último 180 grados de geometría de tipo lineal, pues sería el dióxido de carbono. Esto sería el orden creciente de las energías, de los órdenes crecientes de los ángulos de las moléculas, ¿vale? Y bueno, y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Era importante estudiarse siempre que utilizamos la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, pues saberse también los ángulos de enlace, porque, bueno, pues hacía muchos años que no se preguntaba por ángulos de enlace, pero es una cosa que siempre hay que estudiarse por si acaso. Vale, vamos a la cuestión 3. Vale, cuestión 3, que es de desplazamiento químico, ¿vale? Y nos dice que para el siguiente sistema en equilibrio en fase gaseosa tenemos que NOCl da lugar a 2NO más cloro, y nos piden que respondamos de manera razonada a las siguientes cuestiones. Nos dicen que del reactor se va a extraer cloro, y que cuál es la relación de NOCl con NO, si aumenta, disminuye o permanece constante. Esto puede ser un poco lioso, pero bueno, vamos a ver. Si yo elimino o extraigo parte del reactor, el cloro, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, y entonces la concentración molar de NOCl, ¿vale?, va a disminuir, y la cantidad de NO va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, según el principio de Le-Chatelier, cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema, pues va a causar un desplazamiento del equilibrio, en el sentido de que tiende a oponerse al cambio en la variable modificada. Ahora bien, si nosotros extraemos cloro y el equilibrio pues se va a desplazar en sentido directo, entonces lo que va a pasar con el coeficiente de concentración con respecto a la constante de equilibrio químico de concentración es que el sistema reaccionará para restablecerlo, entonces aumentará el denominador y por lo tanto disminuye el cociente, es decir, se formará más productos, porque el cociente de concentración va a ser menor que la K sub C, es decir, que la K sub C lo que va a pasar después del equilibrio es que va a aumentar, ¿de acuerdo? Pero en el cociente de concentración, si nosotros lo ponemos NO elevado al cuadrado por la concentración de cloro por la concentración de NOCl2, ¿vale? Fijaros que como K sub C es más pequeña, que el cociente de concentración es más pequeño que la constante de concentración, pues lo que va a pasar
es que el numerador va a aumentar, ¿vale? O lo que es lo mismo, lo que va a pasar aquí es que si nos vemos en equilibrio químico y vemos, por ejemplo, NO elevado al cuadrado por la concentración de cloro, visto de manera al revés, porque aquí lo he puesto desde el propio cociente de concentración, pero desde la constante de equilibrio, una vez alcanzado el equilibrio, lo que estamos viendo es lo siguiente. Estamos viendo que esto lo que va a pasar es que va a aumentar, el cociente de concentración va a ser más bajo que lo que es la constante de equilibrio, cuando una vez que se alcanza el equilibrio. Entonces esto va a aumentar, esto va a disminuir, por eso la constante de concentración molar en equilibrio va a verse aumentada, y entonces lo que nosotros vamos a ver es que la relación de NO partido NOCl, vemos que aumenta esta relación. Pero ojo, el enunciado nos lo ha indicado al revés, es decir, la relación de NOCl partido NO está justo al revés, y entonces aquí lo que vamos a ver es que esta relación va a disminuir, ¿de acuerdo? Nos pide la relación, no la K sub C, ni el coeficiente de concentración, nos pide la relación de esto. Pero bueno, esto es fácil verlo porque esto está aumentando, por lo tanto esto disminuye y la concentración de este está disminuyendo, así que la relación lo que vamos a ver es que va a disminuir. Cuidado que nos lo han preguntado justo al revés para que metamos la pata. Pregunta B. Se observa que al aumentar la temperatura se forma más NOCl y nos preguntan si la reacción es exotérmica o endotérmica. Bueno, esta reacción se tratará de una reacción exotérmica, ¿vale? Es una reacción exotérmica, tal, el calor estará aquí, ¿vale? Entonces, si aumentamos la temperatura del sistema, este equilibrio se va a desplazar en sentido inverso para disminuir el calor liberado, es decir, en el sentido endotérmico, y así poder enfriar el sistema para contrarrestar esta perturbación. Por lo tanto, un aumento de temperatura hará que la constante de equilibrio disminuya y la concentración de NOCl pues aumente. Ahora, apartado C nos dice, si se desea aumentar la cantidad de NOCl manteniendo constante la temperatura, se ha de aumentar o disminuir el volumen del reactor. Bueno, pues en el primer miembro hay 2 moles gaseosos, como veis, luego, mientras que en el segundo hay 3, ¿vale? Por lo que hay que trabajar a presiones altas, ¿vale? Para que trabajar a presiones altas conlleva que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, hacia donde menos moles gaseosos hay. Entonces habrá un aumento de la concentración de NOCl, ¿vale? Y si se reduce, claro, aquí según la ley de Boole-Mariotte, si tú aumentas la presión es porque el volumen se ha disminuido. Entonces, si se reduce el volumen a temperatura constante, pues la presión va a aumentar, y al aumentar la presión el equilibrio se va a desplazar hacia donde menos moles gaseosos hay, ¿no? En este caso en sentido inverso. Entonces el volumen del reactor debe disminuir. Apartado D. En un reactor a volumen y temperatura constante se introducen inicialmente NOCl y cloro. Razones: si la presión total será mayor o menor o igual que la inicial. Bueno, se puede hacer de varias maneras, pero vamos a imaginarnos que metemos una cantidad inicial de NOCl y de clorogas, ¿vale? Vamos a poner aquí cuadro de disociación, pues una cantidad inicial que no sabemos cuánto, y vamos a poner que sea la misma de cloro. Y no vamos a poner nada de NO. La variación pues será, lo vamos a hacer por ejemplo por grado de disociación, menos 2x, que será menos 2 alfa moles iniciales, aquí será 2 alfa moles iniciales, ¿vale? Y aquí moles iniciales más alfa moles iniciales. Bueno, en realidad sería más x o más alfa moles iniciales. Entonces los moles en equilibrio serán los moles iniciales menos 2 alfa moles iniciales más 2 alfa moles iniciales y alfa moles iniciales, más moles iniciales, que me lo estaba dejando. Entonces fijamos que los moles iniciales pues van a ser 2 veces los moles iniciales, y los moles totales en equilibrio pues será pues moles iniciales menos 2 alfa moles iniciales más alfa moles iniciales más
moles iniciales más alfa moles iniciales, quedará que es 2 moles iniciales más alfa moles iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos el equilibrio con K sub C, hacemos la concentración. Bueno, en realidad yo he puesto aquí moles iniciales, pero podría haber sido con concentración. Si nosotros hacemos el equilibrio concentración molar, que cuidado que esto lo he hecho con moles, pero bueno, podría ser perfectamente, si lo en vez de con concentración lo hiciéramos con una concentración inicial, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí pues habría que tener en cuenta el volumen. Y bueno, podemos por ejemplo hacerlo con si el volumen y la temperatura son constantes, por medio de la ecuación de gases ideales podríamos calcular la presión, hacer la relación de las presiones iniciales con la presión en equilibrio. Entonces la presión inicial por el volumen es igual a los moles iniciales por la constante de gases ideales por la temperatura. Podríamos dividirlo con la presión en equilibrio por el volumen y hacer un sistema de ecuaciones. Fijaros que el volumen y la temperatura son constantes, iría. Entonces tenemos que la presión inicial partido la presión en equilibrio sería igual a ¿qué? Pues sería igual a los moles iniciales, 2 moles iniciales por 2 moles iniciales más alfa moles iniciales. Y fijaros, pues esto si lo factorizamos, 2 moles iniciales por 2 más alfa, fijaros que esto se va, y la relación de la presión inicial con la presión en equilibrio sería 2 por partido 2 más alfa moles más alfa. Vale, entonces fijaros lo siguiente. Nosotros tenemos 2 partido 2 y aquí el grado de disociación. Si el grado de disociación aumentara, lo que va a pasar es que 2 partido 2 más cualquier otro número, lo que va a provocar es que todo esto vaya a ser menor que 1. Con cualquier grado de disociación que nosotros planteemos ahí, por ejemplo, va a hacer que esto sea menor que 1. Entonces lo que estamos viendo es que la presión inicial partido la presión en equilibrio podrá ser menor que 1 y eso significa que la presión inicial y la presión en equilibrio, pues aquí lo que va a pasar es que la presión en equilibrio va a ser mayor que la inicial. También podríamos haberlo pensado de otra manera. Si nosotros introducimos una concentración molar en este caso también podemos haberlo pensado de otra manera. ¿De qué otra manera podemos haberlo pensado? Si yo introduzco cloro y NaOCl2, como esto está elevado al cuadrado, esto va a ser mucho más grande que lo que yo pueda introducir aquí arriba en el numerador. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Va a provocar que K sub C baje, y entonces cuando K sub C baja significa que el equilibrio se desplaza en sentido inverso. Entonces, al desplazarse en sentido inverso, estamos viendo que se desplaza hacia donde menos moles gaseosos estamos encontrando. Entonces, si se está desplazando hacia donde menos moles gaseosos, que aquí hay 2 y aquí hay 3, eso significa que la presión en el equilibrio pues está, en este caso la presión lo que está pasando es que está aumentando, con lo cual la presión total en el equilibrio va a ser mayor que la inicial. Cuestión 4. Se dispone de 3 disoluciones, una de ácido periódico, otra de ácido hipocloroso y una tercera de ácido nitroso. Las 3 a la misma concentración molar inicial del ácido. Nos pide que razonemos cuál de estas disoluciones tendrá un mayor valor de pH. Bueno, recordar que la fuerza de un ácido viene determinada por el valor de su constante de acidez. Caso A, cuanto mayor es este valor, mayor es la fuerza del ácido, y por lo tanto un ácido será tanto más fuerte cuanto menor sea el valor de por ejemplo, de su pKa. Bueno, este ejercicio lo podemos hacer, esta cuestión lo podemos hacer de varias maneras. Podríamos hacer todos los equilibrios con unas mismas concentraciones. Por ejemplo, podríamos escoger una concentración de 0,1 molar de los diferentes ácidos y calcular el pH a una misma concentración molar. Pero bueno, no sería necesario porque podríamos utilizar el valor de pKa, que es igual al menos logaritmo de la Ka, y ordenar en función del pK. Y entonces tendríamos cuál sería el que tendría un valor de pH mayor, ¿no? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, la pKa del ácido periódico, del ácido yódico, que es esto, será menos logaritmo de 1,7 por 10 elevado a menos 11, ¿vale? Pues va a tener una pKa
pues calculamos menos logaritmo en base 10 de 1,7 por 10 elevado a menos 11 de 0,7695. ¿Vale? Si tuviera la misma concentración, quizás sea el ácido que tiene el pH más bajo. Calcularíamos también, por ejemplo, el pKa del ácido hipocloroso, que sería el menos logaritmo de 4,5 por 10 elevado a menos 4. Y entonces, al calcular este pK, vemos que el pH, bueno, el pK será un poquito más alto. Esto también es posible que sea indicativo de una misma concentración molar, de que el pH va a ser un poquito más alto que el anterior. Tiene un pK de 3,35, 34, 36, 35, vamos a redondear. Y luego el pKa, por ejemplo, del ácido nitroso, que sería el menos logaritmo de 3 por 10 elevado a menos 8, ¿vale? Tendrá un valor de pKa pues el más alto de todos. 3 por 10 elevado a menos 8, pues nos daría un pKa de 7,52. Estos son pKa, es otra forma de representar la Ka. Pero básicamente, si todos tuvieran la misma concentración molar inicial y al ser ácidos débiles que están parcialmente disociados, el valor más bajo de Ka indica un pH más alto o un pK más alto. Así que si todos tuvieran la misma concentración y tuviéramos que ordenarlo por pHs, el pH más bajo sería el del ácido yódico, seguido del ácido hipocloroso, seguido del ácido nitroso. ¿Vale? El ácido nitroso es el que tendría un pH más alto. Vale, apartado B. Ordene justificadamente de menor a mayor basicidad las bases conjugadas de los tres ácidos anteriores. Bueno, como tenemos las Ka, recordemos que Ka por la constante de basicidad es igual a la constante de disociación del agua, entonces sería fácil calcular las Ka B de sus bases conjugadas. Para calcular Ka B sería la constante de disociación del agua partido la Ka. Entonces podríamos poner, por ejemplo, aquí tenemos el ácido yódico, ¿vale? Disolución acuosa más agua líquida, ¿vale? Nos daría... Perdón, ácido clorhídrico no, agua líquida. ¿Vale? Daría lugar, es un ácido débil, a ion yodato, que es la base conjugada, más los iones oxonio. Entonces, en este caso, la Ka B sería igual a 1 por 10 elevado a menos 14, dividido entre 1 por 10 elevado a menos 1, perdón. Esto es lógico pensar que si la Ka es alta, la Ka B es inversamente proporcional. Eso significa que si la Ka es alta, la Ka B es baja. Entonces, pero bueno, podemos calcularlo de manera numérica. Esto nos da que es 1 por 10 elevado a menos 4, lo dividimos entre, perdón, he puesto un 1, estos son 7, 1,7. 1,7 por 10 elevado a menos 1. Entonces, 1,7 por 10 elevado a menos 1, podríamos calcular numéricamente la Ka B y después ordenarlas. Esto es 1,41 por 10 elevado a menos 14. Hacemos lo mismo con el ácido hipoyodoso, perdón, el ácido hipocloroso, que en disolución acuosa más ácido clorhídrico más agua líquida da lugar al ion este que tenemos aquí, que es el ion ion hipoclorito más iones oxonio, ¿vale? Y entonces la Ka B de esto pues será 1 por 10 elevado a menos 14, lo dividimos entre 4,5 por 10 elevado a menos 14, perdón, menos 14 no, menos 4, 4,5 por 10 elevado a menos 4, y esto pues hacemos otra vez el cálculo podemos calcular su Ka B, pero básicamente va a ser justo el orden inverso, es decir, si las Ka son altas, las Ka B serán bajas. Si las Ka B, o sea, es justo lo contrario, ¿vale? Entonces, para justificar nuestro problema, podemos calcularlo de manera numérica, pero podríamos justificarlo también con la teoría, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego ya por último tendríamos el ácido nitroso, disolución acuosa más agua líquida, nos da ion nitrito más iones oxonio. Entonces la Ka B
será 1 por 10 elevado a menos 14, que lo dividimos entre 3 por 10 elevado a menos 8. Y nos va a dar un valor de K sub B, a ver, vamos a calcularlo, de K sub B, pues bajito también, que es de 3,33 elevado a menos 11. Bueno, fijaros que si yo ordeno las K sub A, las K sub A más bajitas sería la K sub A del HClO, ¿vale? Seguida de la K sub A del HNO2 o ácido nitroso, seguido de la K sub A de más alta, que es del ácido yódico. Vale. Pues en la K sub B va a pasar justo al revés. Si nosotros tenemos que ordenar de menor a mayor basicidad, ¿vale? La menor basicidad, la K sub B de menor a mayor, pues también de basicidad creciente, será, por ejemplo, la del ácido yódico, seguido por la K sub B del ácido nitroso, y ya por último la basicidad más alta sería para el ácido hipocloroso. Bueno, perdón, para el ácido no, para sus iones. Entonces esto sería realmente K sub B del ion yodato, seguido por la K sub B del ion nitrito, seguido por la K sub B del ion hipoclorito. ¿Vale? Entonces es justo, fijaros que es justo al revés. Vale, apartado C. Razone si la siguiente afirmación es verdadera o es falsa. El pH de una disolución de ácido nitroso 0,1 molar es igual al de una disolución de ácido clorhídrico de igual concentración. Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, y es que el ácido nitroso es un ácido débil, así que si su concentración molar es 0,1, ¿vale? Y hacemos el cuadro de disociación, esto será menos X, la concentración inicial es 0,1 menos X, aquí nada, porque el agua es líquida, y aquí tendríamos XX. Si hacemos la K sub A, será la concentración del ion hipoclorito por la concentración de los iones oxonio partido la concentración del ácido hipocloroso. Esto dará lugar a X al cuadrado partido 0,1 menos X igual a la K sub A, que sería 4,5 por 10 elevado a menos 4. Entonces el pH sería, ¿cómo calcularíamos el pH? Pues cogeríamos esta X y calcularíamos, esta X equivale a los protones, y entonces calcularíamos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de dichos protones. Esto nos va a salir una ecuación de grado 2, esto será 4,5 por 10 elevado a menos 5 menos 4,5 por 10 elevado a menos 4x. Si ordenamos esta ecuación, x al cuadrado más 4,5 por 10 elevado a menos 4x menos 4,5 por 10 elevado a menos 5 lo igualamos a 0, ¿vale? Nos va a dar el pH de esto, ¿no? Entonces hacemos la ecuación, pero ya os digo que no es necesario, porque básicamente un ácido débil va a tener siempre un pH a igual concentración, va a ser su pH siempre menor que el de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico es un ácido que está disociado al 100%, por lo tanto no es necesario hacer el cálculo, pero bueno, podemos justificarlo con cálculos, porque al final nos dice que lo hagamos de manera justificada. Entonces aquí vemos que tenemos dos valores de x1 y x2, tenemos un valor de 6,46 por 10 elevado a menos 3, y x2 pues nos da negativo, que lo despreciamos, así que el pH será igual al menos logaritmo de 6,48, 6 por 10 elevado a menos 3, y podemos calcular el pH de esta concentración molar del ácido nitroso, que nos va a dar que es 2,18. Ahora bien, si hacemos del ácido clorhídrico, pues el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia al 100%, ¿de acuerdo? Eso significa que la concentración del ácido es la misma concentración de protones, así que el pH del ácido clorhídrico sería menos logaritmo de 0,1, que sería pues menos logaritmo en base 10 de 0,1, obviamente el pH va a ser mucho más bajo, ¿vale?
lo que tenemos que decir, bueno, creo que he dicho pH de antes más alto, no, lo que quiero decir es que va a haber más concentración de protones en un ácido fuerte, que se va a disociar al 100%, va a generar mayor cantidad de protones y por lo tanto el pH va a ser más bajo, va a ser más ácido. Un ácido débil a igual concentración, como va a estar parcialmente disociado, la concentración de protones va a ser más baja y eso va a provocar que el pH sea más alto. Así que el pH de una disolución de ácido nitroso es igual al del ácido clorhídrico, tenemos que decir que esta afirmación pues es totalmente falsa, ¿vale? Luego en el apartado D nos piden que razonemos si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Si a 20 mililitros de una disolución de ácido, en este caso de ácido hipocloroso, 0,2 molar, se le añaden 40 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio, 0,1 molar, la mezcla final tendrá un pH neutro. Bueno, voy a poner aquí la reacción, pero fijaros que los moles de ácido clorhídrico de 0,2 molar por 20 por 10 elevado a menos 2 por 20 por 10 elevado a menos 3 litros, vamos a pasar esto a litros, ¿vale? Vemos que el número de moles va a ser justo la misma cantidad de moles que hay de hidróxido de sodio, por lo tanto aquí lo que estamos viendo es que hay cantidades equimolares del ácido y de la base, ¿vale? Fijaros aquí, lo podemos calcular, 0,1 molar por 40 por 10 elevado a menos 3 litros y entonces estamos viendo que las cantidades son equimolares, ¿no? Vamos a justificarlo con el cálculo de los moles. Vemos que los dos tienen una relación molar de 1,1, entonces van a tener los mismos moles y van a reaccionar por igual. Esto va a generar una sal, que es la sal del hipoclorito de sodio y agua, ¿vale? Entonces, si nosotros disociamos esta sal y hacemos un análisis de la fuerza de los ácido-base de los conjugados, vemos que el ion sodio es el ácido conjugado que procede de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, por lo tanto, por consiguiente es más débil que el agua y no produce reacción de hidrólisis, y el ion hipoclorito es la base conjugada que procede de un ácido débil, ácido hipocloroso, luego es una base más fuerte que el agua y producirá la siguiente reacción de hidrólisis alcalina. Entonces, esta reacción de hidrólisis alcalina, la disolución será básica por hidrólisis alcalina del ion hipoclorito. Así que esta afirmación también tenemos que decir que es falsa. La verdad es que es una cuestión un poquito larga. Bueno, seguimos. Vamos a la cuestión 5, que es de síntesis y de reactividad y formulación en química orgánica, mucho más sencilla, como no, y vamos a las siguientes reacciones químicas. Primero nos pide que nombremos los siguientes compuestos y razonemos cuál de ellos puede dar lugar a una acetona por oxidación. Recordar que para dar lugar a una acetona por oxidación tienen que ser alcoholes secundarios, es decir, los alcoholes secundarios son los que se oxidan a acetonas. Y entonces aquí tenemos el primer compuesto, el A1, fijaros que es un aldehído, y entonces esto es 3 carbonos, esto será el propanal. El compuesto A2 tenemos que es una acetona, que sería etil, metil, cetona. Entonces tendríamos etil, metil, cetona, o podríamos decir 2-propanona, por ejemplo. Y el elemento A3 es un alcohol, ¿vale? Y 1, 2, 3, 4 sería el 2-butanol. Entonces el único que podría dar lugar a una acetona por oxidación sería el 2-butanol. ¿Por qué? Porque es un alcohol secundario, ¿de acuerdo? Y entonces el 2-butanol, ¿vale? Vamos a hacer la reacción, en este caso de oxidación, no nos han indicado qué oxidante, pero bueno, es una reacción de oxidación. Por ejemplo, a lo mejor usa permanganato potásico en un medio ácido, no lo sabemos, pero es una reacción de oxidación. Y entonces aquí el 2-butanol pues nos va a dar lugar a 2-butanona. Butanona no. Una butanona, sí, 2-butanona. Entonces esto sería igual a CH3.
bueno, 2-butanona no, perdón, nos dará lugar a CH3, CH2, CH3. Bueno, sí, 2-butanona. ¿Vale? De 2-butanol obtenemos 2-butanona. ¿De acuerdo? Es lo único que podría dar lugar a esto, ¿vale? Es decir, una acetona, dar lugar a una acetona por oxidación sería un alcohol secundario. Entonces de 2-butanol pasamos a 2-butanona o etilmetilcetona, como queráis indicarlo. De hecho, justo lo tenemos aquí, la reacción, ¿eh? Justo la tenemos aquí al lado. Muy bien, vamos al apartado B, que dice así. El apartado B pues es de reactividad, te dice que completes las siguientes reacciones químicas y que nombres los compuestos orgánicos que se obtienen como productos en las mismas. Bueno, aquí tenemos un compuesto de 2 carbonos, que sería el cloroetano, ¿vale? De 2 carbonos, etano, cloroetano con amoníaco. Y entonces esto nos va a dar lugar a, en este caso, a una amina más ácido clorhídrico. Entonces esto será etilamina, ¿vale? Y cloruro de hidrógeno. La siguiente reacción es una reacción de esterificación porque tenemos un ácido carboxílico y un alcohol. Esto sería el ácido metanoico o el ácido fórmico con un alcohol que sería el 1,3 carbonos propanol. Esto nos va a dar lugar al siguiente compuesto, que es este que tenemos aquí, que esto es el metanoato de propilo, que es un éster, ¿eh? Esto es una reacción de esterificación y lo que siempre se me olvida, que es poner el agua. Siempre se me olvida poner el agua, es una reacción de esterificación. La siguiente reacción que tenemos es una reacción de deshidratación, ¿vale? Tenemos aquí en este caso 1, 2, 3 carbonos. Esto sería el propanol, ¿de acuerdo? 2-propanol. ¿Vale? Y esto, pues vemos ácido sulfúrico, aquí va a dar lugar a una reacción de deshidratación. Así que lo que vamos a ver es que se va a generar el 2-propeno. Y obviamente más agua porque es una reacción de deshidratación. Entonces tenemos aquí 2-propeno. De 2-propanol nos va a dar 2-propeno. Y con esto tendríamos el ejercicio resuelto, que creo que es de los ejercicios más rápidos del examen, porque ni siquiera hay que identificar el tipo de reacción, simplemente formular y escribir la reactividad. Muy bien, pasemos ya por último a la última cuestión, la cuestión 6 de este examen. Y tenemos aquí un problema de cinética química. Y nos dice así. Te dice que consideres una reacción donde 3A más 2B es igual a 2T y se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta 4 veces, mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en una misma proporción y nos piden que obtengamos la ley de velocidad de reacción. Bueno, yo lo voy a hacer como si fuera una tabla, ¿no? Tenemos dos condiciones, de una primera condición con 2 experimentos y otra condición con otros 2 experimentos. Tenemos la concentración de A nivel molar, la concentración de B, concentración molar, y por ejemplo la velocidad, pues por ejemplo en mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, por ejemplo. Tenemos la concentración de A en el experimento 1, la concentración de B en el experimento 1 y la velocidad en 1. Y después, en el experimento 2, la concentración de A en el experimento 2 nos están diciendo que se está duplicando, entonces es 2 veces la del experimento 1. Y la del experimento B pues está quedando igual, por lo tanto el experimento 2 está siendo igual, la concentración del experimento B2 es igual que el B1. Y la velocidad nos están diciendo que se está cuatruplicando, ¿vale? Que aumenta 4 veces. Vale, eso sería una condición. Otra condición que nos están diciendo, con otros, voy a poner otros 2 experimentos para que lo veáis así más fácil, ¿vale?
sería pues la concentración de A molar, concentración de B molar y la velocidad en molar partidos segundos. Y tenemos un instante del experimento y otro instante. Tenemos la concentración de A en el primer experimento y en el B, el A en el segundo experimento está siendo igual, por lo tanto son iguales, aquí no está habiendo cambio. En el experimento B nos están diciendo que la concentración de B se está reduciendo a la mitad, por lo tanto es un medio de la concentración. La concentración de B en el experimento 2 es un medio de la de B1. Y nos están diciendo que la velocidad de 2 está pasando lo mismo, es decir, que también se está reduciendo, ¿vale?, a la mitad de esto, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a plantear la ley de velocidad. Velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a m por la concentración de B elevado a n. Y entonces lo que vamos a hacer es esta relación. Voy a hacer el primer experimento, que sería la primera condición. La velocidad de 2 partido de la velocidad en 1 es igual a la constante por la concentración de A en el momento 2 por la concentración de B en el momento 2, ¿vale? Y lo mismo aquí con 1, elevado a m por b elevado a n. Bueno, pues vamos a sustituir, esto quedará como 4 veces la velocidad en 1 partido de la velocidad en 1 es igual a la constante por la concentración del momento 2, que es 2 veces la concentración de A1 elevado a m por la concentración de B, que está siendo pues la misma en el momento 2 que en el momento 1. Y la concentración de A en 1 elevado a m por la concentración de B, pues que vemos que no cambia. Entonces fijaros que esto y esto se va, esto se va, esto se va, y te queda que 4, esto también se va, y te queda que 4 es igual a 2 elevado a m, quedando que 2 elevado a 2 es igual a 2 elevado a m. Entonces el orden parcial respecto a, pues m me da que es igual a 2. Vale, lo mismo voy a hacer en la segunda condición. Bueno, pues esto será velocidad de la segunda condición, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Pues un medio de la velocidad en 1 en la segunda, esto partido de la velocidad en la primera condición es igual a la k, que la k pues se va porque es la misma. Lo dividimos por la concentración del momento 1 de A y el momento 2 de A son iguales, entonces podemos poner el mismo valor, entonces esto se va a anular. Por la concentración de B en el momento 2 será un medio del momento de la concentración de B1, y aquí pues va D1, y todo esto, que no se me olvide, elevado a n. Entonces fijaros que esto se va, esto se va, esto se va y esto también, y entonces que nos queda que un medio es igual a un medio elevado a n, así que n es igual a 1. Entonces el orden parcial respecto a B va a ser, ¿qué? Va a ser 1. Entonces la ley de velocidad pues ya la tenemos establecida, que será k por A elevado a 2 por B elevado a 1. Ya lo tendríamos resuelto. Bueno, luego nos dicen que en el apartado B, cuando las concentraciones iniciales de A y B fueron 0,1 molar y 0,05 molar respectivamente, la velocidad inicial de la reacción resultó ser 2,82 por 10 elevado a menos 4 molar partido segundo, y nos piden que calculemos el valor de esa constante de velocidad. Bueno, como tenemos la ley de velocidad de la reacción, pues va a ser fácil calcular esto, porque tenemos que el orden parcial respecto a eso 2 y el orden parcial respecto a B pues es 1. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Nos piden la velocidad inicial es esta, y que calculemos la constante. Pues la constante será igual a la velocidad por la concentración de A elevado a 2 por la concentración de B elevado a 1. Entonces la velocidad, que es 2,82 por 10 elevado a menos 4, vamos a ponerlo así, mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, lo dividimos por 0,1 molar, o mol por litro elevado a menos 1, todo esto elevado a 2 y también su magnitud elevado a 2, por 0,05 mol por litro elevado a menos 1. Entonces, fijaros que esto se va,
¿vale? Y podemos calcular también la magnitud y podemos calcular en este caso la constante. 2,82 por 10 elevado menos 4 lo dividimos entre 0,1 elevado al cuadrado por 0,05 y esto nos va a dar que es 0,564, que pues va a quedarnos como segundo elevado menos 1 por mol elevado a 2 por litro elevado a menos 2, que si lo ponemos de manera lineal la magnitud, pues nos quedará que esta magnitud de K será lo mismo que mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. Pero bueno, podemos expresarla como queráis. Esta será la K, la constante de velocidad, que la vamos a dejar aquí porque quizá la necesitemos para el apartado siguiente. Vale, mol elevado a 2 por litro, mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. Y luego en el apartado C nos piden que en las condiciones del apartado B que calculemos la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad de una reacción es igual a menos un tercio del diferencial de la concentración de A partido el diferencial del tiempo, igual a menos un medio del diferencial de la concentración de B partido el diferencial del tiempo, igual a un medio del diferencial de la concentración de C partido el diferencial del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo que la velocidad de la reacción es igual a menos un tercio de la velocidad de desaparición de A, igual a menos un medio de la velocidad de desaparición de B, igual a un medio de la velocidad de aparición de C. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que calculemos la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. Como tenemos la velocidad de reacción del apartado anterior, esto sería 2,82, sería fácil calcularlo. 2,82 por 10 elevado a menos 4 es igual a menos un tercio por la velocidad de desaparición de A, ¿vale? Entonces la velocidad de desaparición de A pues será igual a 2,82 por 10 elevado a menos 4, que lo multiplicamos por 3, en este caso menos 3, nos va a dar que es menos 8,46 por 10 elevado a menos 4 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Y en el caso de la velocidad de aparición de C, pues sería pues 2,82 por 10 elevado a menos 4, que es la velocidad del apartado B, igual a un medio de la velocidad de aparición de C. Entonces la velocidad de aparición de C sería igual a 2,82 por 10 elevado a menos 4, lo multiplicamos por 2, esta velocidad será de 5,64 por 10 elevado a menos 4 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Y con esto ya lo tendríamos resuelto. Ahora, por último, el problema D te dice que justifiques, y esto ya es un clásico del examen, que justifiques por qué la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Esto es una pregunta que sale todos los años, ¿no? Al ser la velocidad de reacción directamente proporcional a la constante de velocidad K, todo factor que influya sobre la constante de velocidad influirá también sobre la velocidad de la reacción. Y ahora, si hacemos un análisis sobre la ecuación de Arrhenius, ponemos de manifiesto que la temperatura modifica el valor de la constante y, por tanto, también el de la velocidad de reacción. En efecto, si aumenta la temperatura, la potencia incrementa su valor, aumenta el valor de la constante y, en consecuencia, aumenta el valor de la velocidad de dicha reacción. Bueno, espero que este examen os haya resultado muy útil, espero que os haya ido muy bien. La verdad es que era muy largo, están siendo muy largos los exámenes en general, ¿vale? Más largo es hacerlo en vídeo, pero bueno, espero que esto os sea muy útil para vuestro estudio y sobre todo para comprobar vuestras respuestas, y esperemos que os haya ido muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.